Muy bien, hoy vamos a ver un teorema de fácil aplicación que nos permite calcular el momento de inercia de un objeto respecto de un eje que pasa por un punto arbitrario diferente de un eje que pasa por el centro de simetría. Muchas veces este problema no es tan fácil resolverlo. Sin embargo, existe un teorema de muy fácil aplicación y que nos ayuda a encontrar esos momentos de inercia. Ese teorema recibe el nombre de teorema de Steiner o también teorema del eje paralelo. Este teorema relaciona el momento de inercia de un objeto respecto de un eje que pasa por un punto arbitrario con el momento de inercia respecto de otro eje paralelo al anterior, pero que pasa por el centro de masas. Consideremos un cuerpo de forma arbitraria, del cual podemos identificar su centro de masas, lo vamos a indicar con Cm, y un punto arbitrario P. El centro de masas, como sabemos, está referido a un sistema de referencia de ejes X, Y y un eje Z que pasa por O y que es perpendicular a los otros dos ejes y en sentido saliente, y lo vamos a indicar con un puntito. Ahí estaría el eje Z. Entonces el centro de masas queda definido por las dos coordenadas a ese eje, que vamos a llamar XCM, la coordenada X del centro de masas, y vamos a indicar como ICM a la coordenada Y del centro de masas. El punto P lo podemos referir ahora al centro de masas, es decir, vamos a tomar ahora un sistema de referencia donde el eje Z va a pasar por el centro de masas. Es como si trasladáramos este sistema de referencia y lo llevamos hacia el centro de masas. El eje Z va a pasar por el punto indicado como centro de masas y es perpendicular al plano formado por los dos ejes X e Y. Respecto de ese centro de masas, el punto P va a tener coordenadas que indicamos con A según el eje X y con B según el eje Y. Consideremos ahora un punto que forma parte del cuerpo de masa MI. A partir de ese punto nosotros vamos a poder definir el momento de inercia respecto al punto P. La masa elemental MI tiene coordenadas en el eje X respecto del sistema de referencia que nosotros hemos escrito en rojo, coordenada I sub I, y respecto del eje X tenemos la coordenada XY. O sea, XY e I sub I son las coordenadas de la masa elemental MI respecto del sistema de referencia que pasa por el centro de masas. Vamos a llamar RPI a la distancia que hay desde la masa MI al punto P. RPI. El objetivo ahora es calcular el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el punto P. Entonces, por definición de momento de inercia, el momento de inercia respecto al punto P es igual a la sumatoria de las masas elementales que hemos llamado MI por la distancia al cuadrado respecto del punto P.
La distancia RP, si nos fijamos en el dibujo que hemos hecho, la podemos determinar de la siguiente manera. RPI al cuadrado va a ser igual a XI menos A al cuadrado más I sub I menos B al cuadrado, que serían las dos componentes de RPI. Desarrollando estos cuadrados tenemos lo siguiente. XI al cuadrado menos 2A por XI más A cuadrado, y ahora desarrollamos el segundo cuadrado, más I sub I al cuadrado menos 2B por I sub I más B al cuadrado. Lo que hacemos ahora es llevar este desarrollo a la primera expresión que define el momento de inercia respecto de P. Bien, reemplacemos la última expresión en la fórmula del momento de inercia respecto a P, que es igual a la sumatoria de MI por XI menos A al cuadrado más I sub I menos B al cuadrado. Este desarrollo ya lo habíamos hecho en el paso anterior y lo escribamos nuevamente ya dentro de la sumatoria. Sumatoria de MI, y esto nos queda XI cuadrado menos 2A por XI más A cuadrado más I sub I al cuadrado menos 2 I sub I por B más B cuadrado. Ahora distribuyamos el signo de sumatoria en cada uno de los sumandos. Entonces me queda sumatoria de MI por XI al cuadrado menos sumatoria de MI por 2AXI más la sumatoria de MI por A cuadrado más la sumatoria de MI por I sub I al cuadrado menos sumatoria de MI por 2 I sub I B más la sumatoria de MI por B al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar aquellos términos que nos van a llevar a la ecuación final. Por ejemplo, podemos agrupar la sumatoria de MI por XI al cuadrado con la sumatoria de MI por I sub I al cuadrado y escribirla de la siguiente forma: sumatoria de MI por XI al cuadrado más I sub I al cuadrado. Por otro lado, la sumatoria más sumatoria de MI por A cuadrado más B cuadrado. Podemos agruparlo de esa forma. Y los dos términos que están restando van a ser igual a 0. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en el dibujo, las coordenadas del centro de masa están referidas al sistema que está en azul y que hemos indicado por X, Y, Z. Cuando este sistema lo llevamos a hacerlo coincidir con el centro de masas, ocurre que las coordenadas XCM e Y sub CM son igual a 0.
Y si recordamos la relación para obtener el centro de masas, que era la masa total por xc sub m, que era igual a la sumatoria de mi por xi, y para la coordenada i era igual a m por i sub cm igual a la sumatoria de mi por i sub i, al llevar el sistema de referencia al centro de masas, i sub cm e x sub cm son iguales a 0. Por lo tanto, si los primeros miembros en estas expresiones son 0, los segundos miembros también son 0. Si volvemos a la expresión anterior, las dos sumatorias que están con el signo menos se hacen 0. Por lo tanto, nos queda la última expresión que tiene un significado que ahora vamos a desarrollar. De la última expresión podemos identificar a estos elementos. La sumatoria de mi por xi cuadrado más i sub i cuadrado, si observamos en el gráfico, es el momento de inercia respecto del centro de masa. Fíjense, ahí habíamos tomado la masa elemental mi con sus coordenadas xi e i sub i, y nos representa el momento de inercia respecto del centro de masas, que lo vamos a indicar con I sub cm. El otro término, que es la sumatoria de mi por a cuadrado más b cuadrado, la podemos escribir de la siguiente manera. Como a y b no tienen subíndices, podemos sacarlo fuera del signo de sumatoria y nos va a quedar a cuadrado más b cuadrado por la sumatoria de las mi, que es la masa total. Es decir, m factor de a cuadrado más b cuadrado. Ahora observamos que a y b son las coordenadas del punto P respecto del centro de masas. Esas coordenadas forman los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la distancia que hay entre el centro de masas y el punto P, que nosotros vamos a llamar D. Por lo tanto, a cuadrado más b cuadrado, que es la suma de los catetos al cuadrado, me estaría dando la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, la última expresión la puedo escribir como m por d cuadrado. Finalmente, decimos que el momento de inercia respecto de un eje que pasa por un punto P arbitrario del objeto es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo al anterior que pasa por el centro de masas, más otro término que es el producto de la masa total del objeto por la distancia al cuadrado entre el punto P y el centro de masas. Esta última expresión es la formulación matemática del teorema de Steiner o teorema del eje paralelo.